no dejamos de sentir nervios, ¿no? Es la parte humana. Sin embargo, pues tenemos que hacerlo porque es también una bendición y una oportunidad que Dios nos da para poder hacerlo. Quiero invitarlos que ahí donde leímos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 12, vamos a tomar los versículos 1 al 4 para meditar la palabra de Dios. Yo le he puesto como título Factores trascendentes en el llamamiento de Dios. Factores trascendentes en el llamamiento de Dios, ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Y así como en la vida encontramos siempre cosas que resultan ser factores que trascienden en algún tema, en alguna cosa. Por ejemplo, si hablamos del crecimiento espiritual hacia la madurez, uno de los factores que son trascendentes van a ser la práctica de las disciplinas espirituales, por ejemplo, ¿no? Porque nadie puede crecer, avanzar hacia la madurez si no tiene esas disciplinas integradas como parte de lo que él va a desarrollar para crecer espiritualmente. Así también cuando nosotros entendemos que Dios es el que llama y llama a las personas que Él quiere para que le sirvan de acuerdo al propósito redentor que Él tiene para las personas en este mundo. Sin embargo, en este llamamiento que Dios hace a cualquier hombre, están presentes dos factores que considero que son factores trascendentes y que sirven, hermanos, de base a tal llamamiento que Dios hace. Al exponerlos, quiero que te ancles en ellos y que esto te ayude para servir con una mayor claridad en el llamamiento que Él te ha hecho. Estos son los factores. Vamos adelante, estos son los factores que comparto con ustedes, dos factores trascendentes en el llamamiento que Dios nos hace. Y el primero tiene que ver con la soberanía divina, la soberanía divina. La narración bíblica en el capítulo 12 de Génesis dice que habló Jehová, dice, pero Jehová había dicho, ¿a quién? A Abraham. Jehová había dicho, habló de manera clara, directa. Le da una orden y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre. De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí vemos claramente la soberanía divina. Es decir, Dios hace lo que quiere y llama a quien quiere para que le sirva. Dios es soberano y va a hacer lo que quiere, llamar a quien quiere, poner a quien Él quiera, sin tener que darle cuentas a nadie de sus actos, porque Él es soberano, es Dios soberano. Pero esta soberanía divina nos muestra que es Dios, hermanos, vamos a la que sigue, que es Dios quien toma la iniciativa, porque el texto dice de manera clara que es Jehová el que habla, el que dice a Abraham. No es Abraham promoviéndose y diciendo, Señor, te quiero servir, o tienes por ahí algún plan que yo pueda llevar a cabo, o algo por lo cual pueda ser útil para ti, sino que es Dios el que se acerca y dice de manera clara y específica. Esto nos enseña que tenemos nosotros entonces que tomar en cuenta que el ser llamado no es cuestión de nosotros, no es cuestión tuya ni mía, es una cuestión que viene directamente de Dios, porque Él nos elige y nos pone como Él quiere, como le place. Tal vez te preguntas, bueno, ¿y por qué yo tengo que ser la persona que Dios ha llamado para que le sirva? ¿Por qué no, a lo mejor pensando en alguna persona de tu iglesia, dices, bueno, pues él pudo haber sido mejor que yo para hacerlo? Porque yo me pregunté en algún momento esto, ¿no? Tiene mayores capacidades y lo que tú quieras y lo ves mejor, pero la cuestión aquí es que Dios es el que elige y Él sabe por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Y en este caso, entonces, se manifiesta de esta manera. Debemos vivir entonces en la seguridad y en la confianza de que hemos sido puestos por Dios, de que este es un ministerio que hemos recibido de parte de Él y por lo tanto, entonces, Dios es el que nos ha invitado a colaborar con Él. No dice el texto que Abraham fue el que se propuso, fue Dios el que lo puso. Eso muestra su soberanía. Estas palabras prueban entonces que la iniciativa viene de Dios. Dios es quien dijo, Dios es quien va por delante, Dios es quien actúa, Dios es quien se mueve de acuerdo con sus planes que Él tiene. Esto
nos enseña entonces que vivimos en esta confianza y en esta seguridad. Y fíjese que esto es importante en el ministerio, porque en el ministerio vamos a encontrar muchas cosas que son verdaderamente difíciles de poder sobrellevar, pero solamente cuando vivimos en la seguridad y en la confianza que Dios es el que nos ha puesto, es también que nos da esta seguridad que Él es el que nos va a sostener en la vida y en los problemas y en las dificultades que enfrentemos. Y Dios te va a llevar adelante y vas a perseverar e ir adelante a pesar de todas las dificultades que encuentres, porque Dios, hermanos, es el que hace esta obra. Cuando vemos la vida de Abraham encontramos eso, ¿no? Por cuántas dificultades pasó, por cuántos momentos verdaderamente críticos, pero en todos ellos, hermanos, Dios estuvo con él y lo sostuvo. La idea entonces es que tenemos que confiar y depender de Dios. A veces nos puede a lo mejor ir mal en el ministerio. Había un joven que había salido del seminario, estaba ya activo en su ministerio, en la iglesia donde pues había sido puesto, ¿no? Pero no le estaba yendo bien y pasaba el tiempo y no le estaba yendo bien, y entonces pues él considera que es necesario hablar con alguien y comentar su situación y decir, y entonces va con un pastor más experimentado y le hace ver su situación. Pues he estado sirviendo durante todo ese tiempo, no me ha ido bien en el ministerio, no ha habido progreso, en fin, cosas como estas. Y entonces el pastor le dice, bueno, pues háblame un poco de tu llamamiento, cómo fuiste llamado al ministerio. Y entonces le dice este joven, bueno, pues es que yo era agricultor en el campo y una vez iba con la yunta de los bueyes arando la tierra y de repente me paré en la luz del sol, dice, del día, y entonces vi dos letras que se hacían allá arriba con las nubes, una S y una C, y entendí que decían, sigue a Cristo. Y entonces decidí que Dios me estaba hablando para que le siguiera. Y entonces el pastor le dice, no, dice, creo que no leíste bien las letras. No quería decir eso, quería decir siembra camotes. Siembra camotes. Y bueno, hermanos, en ese aspecto tenemos entonces que descifrar bien. Si Dios nos ha puesto, Dios nos va a bendecir como lo prometió con Abraham. Te bendeciré y serás bendición a todas las naciones. Dios es quien toma la iniciativa, Dios es quien pone, Dios es quien obra de esta manera. Pero también la soberanía divina nos muestra que Dios elige no por lo que el hombre es, sino por lo que Él es como Dios. Uno se pregunta quién era Abraham, y desde luego la Escritura, leyendo, nos damos cuenta, ¿verdad?, quién era. Era un hombre común y corriente de su sociedad, no distinto de sus vecinos. Al nacer recibió el nombre de Abraham, que quiere decir o que significa padre enaltecido o padre exaltado. Muy probablemente sea una referencia a la deidad a la que su familia adoraba, porque cuando leemos, por ejemplo, en Josué capítulo 24, versículo 2, dice la Escritura allí, cuando Josué tiene reunido al pueblo y le está dando la historia de Israel, les habla de Taré, el padre de Abraham, y dice que adoraban a dioses extraños. Entonces su padre, su familia, Abraham, participaba de esto, era un idólatra. Nos enseña entonces que al haber sido llamado por Dios es por la pura gracia de Dios, no por lo que él era como persona. A una se le apareció Dios a Abraham, ¿verdad? Por un acto de pura gracia, Dios se introdujo su mano en ese agujero idólatra para elegir a Abraham por pura gracia y entonces ponerlo como un hombre que podía entonces ser llamado por Dios, representar a Dios y hacer las cosas que Dios quería. Uno se pregunta, hermanos, ¿por qué ese hombre en particular se hizo digno de la misericordia? Y podemos, de la misericordia divina, y podemos decir que no. El Señor lo escogió, como ya hemos dicho, por su gracia, como nos ha escogido también a ti y a mí. No es que lo merezcamos, nadie merece el que hayamos sido puestos en el ministerio, llamados por el Señor para este servicio que desempeñamos para el Señor. Es la puritita gracia de Dios. Y cada uno conoce lo que ha sido su vida, lo que han sido las situaciones propias que ha vivido. Pero la verdad, hermanos, no es por nuestra rectitud moral, no es por nuestra integridad, no es, hermanos, por lo bueno que seamos, sino es la misericordia de Dios manifestada en nuestra vida.
Esto nos enseña esto, y esto debemos entonces ser agradecidos con Dios, darle gracias porque Él se digna en poder ver nuestra vida y poder ser útil para su gloria en los propósitos que tiene de alcanzar al mundo. Pero también, hermanos, se ven la soberanía divina en las demandas de Dios, las demandas que Él hace. El Señor le dice claramente, vete, ¿de qué? De tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, le dice. Entonces está pidiendo que rompa con aquellas cosas que han estado presentes en la vida de él hasta ese momento, su tierra. El llamado de Dios a Abraham comenzó con este imperativo, con esta orden de tenía que dejar su tierra. Bueno, esto ya era algo difícil, algunos de ustedes lo han hecho cuando han venido al seminario, ¿no? Vienen de otros lugares dejando su tierra. Puede ser algo difícil, ¿no? Estar acostumbrado a un lugar donde has vivido, donde has estado todo el tiempo, donde te conocen, pero de repente entiendes que Dios te llama, tienes que dejar la tierra donde naciste, donde has vivido, para poder venir en este llamado que Dios te ha hecho. Pero todavía más difícil, no solamente deja tu tierra, deja también tu parentela y la casa de tu padre. Deja tu familia, que te da seguridad. Te da seguridad, ¿no? Te da esta confianza de haber vivido con los tuyos, y de repente un buen día Dios te dice, deja todo eso. Como le dijo a Abraham, deja todo eso, deja toda tu familia, y ve a donde yo te voy a mostrar esta tierra. Pero fíjese que Dios no le da instrucciones tan precisas como para poder darle un mapa preciso de todo lo que él iba a hacer y a dónde iba a ir, a dónde iba a llegar todo esto. Ya me imagino, por ejemplo, a Abraham hablando con sus vecinos. Oye, Abraham, vemos que estás haciendo maletas, ¿qué? ¿Te vas a ir? Sí, en verdad me voy. ¿Y para dónde te vas? No sé, pero me voy. Oye, Abraham, ¿no crees que esto es una locura? A tus años, ¿y tú te vas? Bueno, él estaba confiando en que Dios estaba al mando de todas las cosas que estaban pasando en su vida. Y por eso entonces él decide, cuando Dios le habla, pues obedecer y hacer esta parte. Dios es soberano, y aunque tú no tengas un mapa bien definido de lo que va a ser el futuro de tu vida, de tu ministerio, y dónde vas a servir, dónde vas a estar, sin embargo, cuando confías en Dios, puedes saber que Él está a cargo de todos estos detalles. Y solamente confía, y Dios te guiará de acuerdo al plan que Él tiene. Él te mostrará en algún tiempo, como lo hizo con Abraham en su momento, en los lugares a los cuales Él los llevó, ¿no? Entonces, las demandas pues también implican, hermanos, promesas de parte de Dios. Dios le dice, yo te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, que es el llamado misionero en Abraham. Entonces, hermanos, Dios nos da también estas promesas que son las que nos sostienen. Confiemos en el Dios que promete que va a sostener nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo, hablando a sus discípulos en el Nuevo Testamento, que mientras se encuentren haciendo discípulos, que es la tarea a la que Dios nos llama, entonces dice, yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa grandiosa, que aunque sea difícil la tarea que tengas por delante, que aunque los gigantes se levanten tratando de derribarte, pero Dios está contigo y te va a sostener en medio de la tarea de hacer discípulos. Así que ánimo, adelante, confiemos en el Señor y sigamos en el ministerio que Dios nos ha dado. El segundo factor, hermanos, es la responsabilidad humana. La responsabilidad humana es factor trascendente en el llamamiento que Dios nos da, la responsabilidad humana. Nos preguntamos aquí, ¿cuál fue la respuesta de Abraham al llamamiento divino? Y el versículo 4 nos dice de manera bien clara, nos dice, ahí está, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña la obediencia. El versículo 4 dice claramente cuál fue la respuesta, cuál fue la solución que él tomó al entender claramente que Dios lo había estado llamando para este ministerio, para esto que Dios quería. Y vemos entonces la obediencia de este hombre a los planes que Dios había trazado para la vida de él. Un hombre que estuvo dispuesto a dejarlo todo, a dejar tierra, familia, posesiones, aún incluso la posición, hermanos, de ser el primero de los hijos en su familia, y renunciar a esa posición, ¿no?, de primogenitura que él tenía,
y entonces obedecer a Dios y empezar una aventura de fe con Dios a los 75 años de edad. Porque ahí dice, ¿no? En el versículo 4, que se fue, dice, y era Abraham de 75 años de edad cuando salió, cuando obedeció a Dios. Imagínese usted, 75 años, aunque vivió 175, le faltaban todavía 100, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras vemos esto, pero incluso es una persona que ya tiene sus años. En la medida, hermanos, en que una persona obedece a Dios, sigue el llamado de Dios, la medida en que tú y yo obedecemos a Dios, nos convertimos en un instrumento usados por Él para llevar a cabo su plan redentor en este mundo. Dios aún todavía, hermanos, sigue llamando personas y los ha llamado a ustedes y me ha llamado a mí y va a seguir llamando para que se unan a esta tarea, nos unamos todos en esta tarea de poder proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Pero es en la medida en que nosotros nos damos al Señor, nos consagramos a Él, le obedecemos a Él, podemos también nosotros poder ser usados como instrumentos de Dios. Ahora, la Biblia vemos que personas como Abraham y otros más, muchos más, que obedecieron al Señor y vemos los resultados de su ministerio. Pero también podemos ver personas, pueblos, iglesias, incluso, ¿verdad?, que no se sometieron al Señor, que no le obedecieron y que entonces también vivieron resultados que no era lo que Dios quería para ellos. Un ejemplo de esto es entonces el mismo pueblo de Dios, Israel, que fue tomado cautivo por desobedecer a Dios y los reyes que fueron puestos, dice la Escritura, que hicieron lo malo delante del Señor y Dios desapareció a las 10 tribus, ¿no? A las 10 tribus del norte. Solamente quedó el pequeño remanente del sur por amor a David, su siervo, dice la palabra, ¿sí? Entonces, en este aspecto tú puedes hacer el ministerio de esta manera, ¿no? Como tú quieras, como tú pienses, como tú concibes. Fíjense que a veces nos cuesta trabajo obedecer y someternos a Dios. Ahora, comienza con cosas tan simples y tan sencillas, ¿sabes?, que tenemos que hacer, como en este tiempo de capacitación en el seminario, que estamos aquí y te dice, tienes que hacer tequio, tienes que hacer tu trabajo diario. Y te dice el pastor, ¿no? El hermano que está a cargo de esto, ¿no? Tienes que hacerlo. Ay, es que no, y es que sí, le digo que sí, y al final no, y no lo hago. Y a veces no tenemos la disposición de querer obedecer en cosas tan sencillas como estas. Nos cuesta trabajo. Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y por qué lo tengo que hacer? A ver, ¿por qué no ponen al maestro Tamayo que venga aquí conmigo a hacerlo, verdad? A lo mejor te has preguntado, no lo sé, ¿verdad? Pero nosotros también hemos pasado por esa experiencia formativa. Estuvimos en el seminario, el hermano director fue nuestro maestro en algunas clases, ¿verdad? Y él puede constatar esto. Y tal vez pienso que sí nos costaba, o a mí en lo personal me costaba en algunas cosas trabajo. No puedo decir que fui tan obediente, tan recto, No, hermanos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, pero debemos aprender. Debemos ceder nuestra vida, nuestra voluntad al Señor. Hay algunas cosas tal vez con las cuales más luchamos, con las cuales más batallamos. Yo no sé en tu vida, pero hay cosas que sí nos cuestan mucho trabajo. Sinceramente nos cuesta trabajo obedecer en algunas cosas porque queremos hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que debiera ser hecho desde nuestra perspectiva. Un cristiano oraba en una ocasión de esta manera: Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros a tu mies, en eso que dice la Escritura de que oremos para que Dios envíe obreros a su mies. Pero en su oración también decía, pero Señor, de mis hijos no vayas a enviar a ninguno, por favor. ¿Sí? Me recuerda la plática que tenían entre un cerdito y una gallina, que ambos estaban entonces charlando y platicando respecto de que los dos servían para alimentar a los humanos. Pero el cerdito, con un tono un tanto quejoso contra la gallina, decía, bueno, es que tú nada más con que pongas un huevo y ya, dice, no te cuesta más que poner un huevo y ya tiene para darle de comer al humano. En cambio, conmigo, decía el cerdito, ¿sí?, para darle de comer me tienen que hacer chicharrón. O sea, lo tienen que matar, ¿no? Entonces, vemos que en este aspecto a veces consideramos mucho sacrificio, pero la idea es que si nos vemos a la luz del Calvario, podemos ver
que cualquier sacrificio es nada comparado con lo que el Salvador hizo por ti y por mí. Así que vale la pena entregarnos y consagrarnos al Señor. Y esta es mi oración y esta es mi lucha constante, consagrarme al Señor y vivir por Él y para Él. Si hemos decidido aceptar el llamado de Dios, debemos vivir este llamado con una total disposición a ser siervos, a obedecer en todo lo que Dios nos manda, como vemos a Abraham. No con disgusto, no con desagrado, no con resignación, ni haciendo alarde del gran sacrificio que estamos haciendo para servir al Señor, de las cosas que tal vez hemos dejado, familia, tierra, profesión, lo que sea que hemos dejado, ¿verdad? Para venir a este lugar y capacitarnos, no haciendo alarde de esas cosas, sino, hermanos, teniendo una actitud de poder entregarnos al Señor como una ofrenda grata a Él, de tener en nuestro corazón la gratitud para decirle gracias, Señor, porque te has dignado en ver esta vida, que aún sin merecerlo, pero tú me has puesto en este lugar de honor. Y entonces hacer la parte que nos corresponde. Entonces aquí tenemos que ver que una respuesta de obediencia total es lo que vemos en Abraham, y la obediencia es fundamental también para nosotros si vamos a ser efectivos en las manos de Dios como sus siervos. Si vamos a cumplir el plan que Dios ha establecido para nuestra vida y nuestro ministerio, tenemos que ir como Abraham en este sentido, diciéndole, Señor, aquí estoy para hacer todo lo que tú me pidas que yo haga. ¿Sí? Ir a donde tú quieras que vaya, hacer las cosas que tú quieres que yo haga, vivir de tal manera que tú te glorifiques en mí. Hermano, no hay otro camino, como tampoco hay obediencias a medias. O a Dios se le obedece o simplemente se le desobedece. ¿Cuál es tu realidad en este aspecto? Concluyo diciendo lo siguiente. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Sencillo, hermanos, que habiendo sido llamados por Él, tú y yo hemos sido llamados por Él para servirle, le sirvamos con una total dedicación, le sirvamos con una completa obediencia. Y es un tema en el cual vamos a crecer, necesitamos crecer, sumisos a su señorío, al señorío de Cristo como sus esclavos. Yo recuerdo cuando Dios me llamó a mí, y vivíamos allá en Tapachula. Hacía poco tiempo que me acababa de casar con mi esposa y estábamos en este proceso y orando para que Dios nos guiara, y de repente pues nos dimos cuenta, mandamos la solicitud al seminario, el seminario de Lomas Verdes en México, nos aceptaron y todo eso, y entonces pues presentados a la iglesia para que oraran por nosotros y todo eso. En ese tiempo mi esposa había salido embarazada de su primer hijo, y muchos hermanos en la iglesia nos dijeron, no se vayan, ¿cómo se van a ir si la hermana está embarazada? Pero entendimos que Dios nos estaba llevando en esa dirección y quisimos entonces obedecerle, y aquí estamos después de todos estos años, ¿sí? Me hace falta mucho por crecer, me hace falta mucho por avanzar, y yo creo que a ti también, a cada uno de nosotros. Pero le digo al Señor, aquí estoy, Señor, te quiero servir en este llamado que me has hecho. Quiero tener una total dedicación, quiero tener una completa obediencia, lo mejor que se pueda para ti. Quiero estar sumiso a ti, vivir como tu esclavo. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, y se fue sin saber a dónde iba. Entonces, ¿quieres hacer esto? Decirle, Señor, soy materia dispuesta y estoy delante de ti para que tú me uses como lo quieres hacer. Únete conmigo en esta oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Señor y Padre, gracias por el privilegio tan grande que nos das de poder haber sido llamados no solamente a la salvación que es en Cristo Jesús, sino también al ministerio que nos has dado. Y esto es algo hermoso, maravilloso, grande, extraordinario que tú has hecho en nuestra vida. Y Señor, aquí estoy yo en lo personal, y seguramente también muchos de mis hermanos ahí, Señor, en sus bancos donde están, diciéndote, Señor, quiero entregarlo todo en tus manos, porque aún todavía, aún cuando he dejado mi tierra, mi parentela, aún, Señor, todavía hay cosas con las cuales necesito aprender lo que es una obediencia total, una sumisión a tu señorío, una actitud de siervo obediente, de esclavo dispuesto para hacer tu voluntad. Aquí estamos, Señor, aquí estoy, toma mi vida.
y toma la vida de cada uno de los que decimos esto en este momento. Y que tus propósitos y tus planes se cumplan en nosotros para gloria de tu nombre. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.